Dios les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes por este medio, compartiendo nuestro cuaderno espiritual. Lucas 19:8 dice: Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a uno, se lo devuelvo cuadruplicado. Una vez arrepentidos y habiendo confesado nuestro pecado, el siguiente paso que debemos tomar es buscar ser restaurados. Conste que muchas veces este es el paso más difícil de todos. El hecho de que queramos ser restaurados no significa que lo seremos. Y seguramente no seremos restaurados tan pronto como lo deseamos. Muchas veces esto nos va a tomar años y en algunas veces esto nunca sucederá. Pero Dios nos perdona. Pero eso no significa que todo regresará a como estaba antes de caer al pecado. Al hablar de restauración quiero hacerlo desde dos puntos de vista. Número uno, la responsabilidad de aquellos que hemos pecado. Y número dos, la responsabilidad de los que vemos a nuestros hermanos caer. Es decir, que todos hemos estado en ambos lados de la restauración. Pero cuando pecamos, caemos en el error de minimizar nuestro pecado y hasta exigir restauración y no estar dispuestos a reparar el daño. Y cuando vemos a otro hermano caer, entonces nos surge lo puritanos y perfeccionistas y exageramos las faltas de los demás y las vemos como horribles. En la historia de Zaqueo vemos cómo la salvación llegó a su casa, cómo él fue convertido y cómo deseó ser restaurado. Él dijo: voy a dar la mitad de mis bienes y si he defraudado a alguno lo quiero pagar. Notemos que el arrepentimiento de Zaqueo le movió a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Había comprendido que lo que había hecho no estaba bien y que la vida no se trataba de riquezas materiales, sino de una relación con Jesús. En nuestra historia vemos la misma historia de Zaqueo. Nuestro pecado, nuestro arrepentimiento, nuestra confesión y luego la restauración. Cuando una persona realmente está arrepentida por lo que ha hecho y confiesa su error, buscará arreglar el daño que ha ocasionado. Nuestra restauración es una buena indicación de que nuestro arrepentimiento es genuino. El que realmente busca restauración no se contentará solamente con reparar el daño. La restauración busca borrar por completo el mal que se ha hecho con la intención de asegurarnos de que nunca volverá a suceder. Lamentablemente hay cosas que no tienen arreglo. Un asesinato, Dios lo perdona, pero no puedes volver a la vida al muerto. No hay pecado que Dios no perdone, si es que verdaderamente nos arrepentimos. Pero debemos comprender que aunque Dios nos perdone, todavía habrá consecuencias de ese pecado que hemos cometido. Recordemos que aunque Dios perdonó a Moisés, no le fue permitido entrar a la tierra de Israel. Y aunque a David Dios lo perdonó, no le fue permitido edificar el templo. Nuestro pecado nos privará de muchas bendiciones que Dios hubiera querido que recibiéramos. Pero ahora, ¿cómo buscar la restauración de nuestro hermano? Las personas que estaban alrededor de Zaqueo se quejaron de que él era un hombre pecador. Hermanos, la actitud de la mayoría de nosotros cuando vemos pecar a otros es como la de aquellas personas en el tiempo de Jesús. Consideramos a otros pecadores. Olvidamos que Jesús ya pagó por esos pecados. Y olvidamos también nuestros propios pecados y que Jesús también ya pagó por ellos. La misma sangre lavó a nuestro hermano y nos lavó a nosotros. El apóstol Pablo nos da una guía bíblica para la restauración en Gálatas capítulo 6. Ahí nos dice, y te invito a leerlo, que la restauración debe reparar y acomodar. La palabra restauración significa reparar una red que estaba rota o acomodar un hueso que estaba dislocado. Pero también dice que la restauración es trabajo de personas espirituales. Porque la restauración se debe buscar con mansedumbre. A veces confrontamos, pero buscando que nos pidan perdón. Buscamos quedar como más justo que nuestro hermano. Queremos que todos se den cuenta del pecado de nuestro hermano y hasta parece que en lugar de restauración queremos pelea. El apóstol Pablo nos dice también que la restauración es ayudar a otro con sus cargas. A veces él sentirá demasiado peso por su pecado y nosotros debemos ayudarlo. La restauración empieza examinando nuestra propia vida y valorando lo que Dios ha hecho en la vida de los demás. En conclusión,
Como pecadores muchas veces nos equivocamos al buscar restauración inmediata y obligatoria. Y como restauradores muchas veces fallamos en nuestra actitud. Que Dios te bendiga.